Buenas jugadores, jugadoras y seguidores en la sombra, sed más que bienvenidos al canal. Probablemente a estas alturas, aunque quizás no sea de los juegos más conocidos de Dynamic, pero bueno, más o menos os va a sonar si os digo que había una compañía llamada Zeus Software, encabezada por Ricardo Puerto, que hicieron entre otros juegos Capitán Trueno, Jundra, y también este remake, ¿no? O este juego en el que se inspiró el juego que vamos a ver hoy. En concreto estoy hablando de Delphox, un juego del año 1988 de Dynamic, pero bueno, ya sabéis que a estas alturas pues Dynamic hacía pocas cosas por ellos mismos, sino que pues publicaban juegos de otras compañías, ¿no? Como es el caso de Delphox, de Zeus Software. Un shoot 'em up horizontal, yo diría que bastante regulero, no es de lo mejor que tiene Dynamic ni estos de Zeus, ni tampoco destaca en cuanto al género de los shooters, ¿no? De los matamarcianos o juegos de navecitas. Pues bien, ¿por qué traigo este juego, este Crazy Delphox? Como no, de una compañía, vamos, de unos rusos, ¿no? No podía ser de otra forma, esta gente que siempre estaba homenajeando y haciendo remakes y cosas que tengan que ver con el Spectrum. Pues lo traigo porque, bueno, me gustaría ver si mejora el original, ¿no? ¿Qué os parece? A ver si un juego que era, pues, ya os he dicho, que era suficiente, no sé si llega al bien, vamos, como he comentado, bastante normalito, si este, entre comillas, remake, Crazy Delphox del 2000, pues lo mejora, ¿no? De entrada ya vais a ver que tiene música y más sorpresas, ¿no? Pero con la base del original, ¿no? Es el juego. Bueno, y hecha esta breve presentación y el porqué del vídeo, vamos a probarlo, ¿no? A ver qué tal luce. Vamos allá, vamos a empezar, ¿no? Bueno, la nave tiene un poquito de inercia, ¿lo veis? Tiene un poquito de inercia. Yo he dejado pulsado el botón de disparo, me he quedado aquí detrás, he ido acabando con los bichejos, ¿no? Con los que aparecen por aquí, estos engendros, ¿no? ¿Qué tenemos que acabar? Con 84, empezamos con 100, cuando llegamos a 100, que lo tenéis ahí, conforme voy matando las oleadas, las hordas de enemigos que aparecen, se van descontando, ahora estoy en 71, 70 y tal, y cuando llegamos a 0 aparece una especie de nave nodriza, más o menos, y que sería como un jefe final, y tenemos que acabar con él. En el arcade original, en el shooter, perdón, original, aquí, en el juego original, cada 50.000 puntos, creo recordar que te daban una vida, y luego tenías que darle unas 50 veces para acabar con la nave nodriza, algo así, ¿no? Si no recuerdo mal. Vamos a ver si este juego, no sé, no creo que llegue a 25.000 puntos, porque está manqueando bastante. Sí que me gustaría llegar, aunque tienes 8 o 9 vidas, es generoso, sí que me gustaría intentar llegar a que vieras la nave nodriza. Me faltan 30, yo creo que sí, ¿no? En las pruebas que he hecho, la mejor táctica es quedarte aquí detrás, no avanzar, quedarte en el fondo de la pantalla a tu izquierda, que sea el scroll el que vaya, pues, entre comillas, arrastrándonos, que vayan apareciendo los enemigos e ir acabando con ellos. Si nos adentramos, nos metemos en un jardín bastante peligroso, ¿no? Entonces creo que es mejor estrategia. Dejar pulsado el disparo, porque no hay power-ups ni nada, como os he visto, y ya está, ¿no? Entonces esta es la nave que aparece, os he dicho. Se avanza sobre ti, tienes que esquivarla. Aquí sí que es el único momento que hay un poquito de sonido cuando impactamos con la nave. Quedan 3 vidas, ¿no? Ay, qué mal, qué mal. Vale, la he esquivado. Luego yo. Vamos a ver. Uf. ¡Ey! Me ha avanzado, es por la inercia. Bueno, quería acabar con la nave, ¿no? Y lo que ocurre es que cuando acabas con la nave, el contador, en vez de estar en 100, aumenta. No me he fijado exactamente. Los enemigos, obviamente, aumentan. Los enemigos con los que tienes que dar buena cuenta de ellos para que te aparezca otra nave nodriza. Y no sé si tiene alguna cosita más el juego, si cambia el fondo, los backgrounds cambian, o aparece
alguna cosilla más, ¿no? En este Crazy Delphox, ¿no? Existence Crazy Delphox, es exactamente el título del juego en concreto, ¿no? Y bueno, como siempre digo, si alguien pues, lo juega más o hay un walkthrough, un play y demás, pues me dejáis las cositas, ¿no? Los comentarios para ver no sé, cuántos niveles o qué sorpresas nos depara este juego, ¿no? Bueno, vamos a realizar la pequeña valoración final del mismo, no voy a volver a manquear, obviamente, no quiero seguir jugando. Que seáis vosotros, como siempre, mi misión o lo que trato de hacer es descubrir juegos, descubrirlos, que los conozcáis. Y es que, no sé, de entrada, a mí me parece, sigue pareciendo bastante regulero. Probablemente sea porque se han basado en la misma base, ¿no? Han mejorado bastante poco en cuanto a la jugabilidad. Es cierto que tiene, pues, musiquilla en game, yo creo que bastante chula, no queda mal, no se hace cansina, no te sangran los oídos, se puede soportar. Y luego prácticamente no tiene sonido, los enemigos son bastante repetitivos, es decir, la mecánica de juego también, no hay power-ups, al menos yo no los he visto. Se hace un poco cansino, ¿eh? No digo que sea mal juego, pero realmente no te reta mucho, no se hace un juego muy divertido. Es lo que más creo que le penaliza a este Existence Crazy Delphox. Por tanto, le voy a dar una nota de 6, creo que es un juego bien, quizás un pelín mejor que el original, pero para mí tampoco es gran cosa, no mejora mucho. No sé qué os parece, dejadme vuestros comentarios, vuestras opiniones. Ya sé que las comparaciones son odiosas, pero bueno, dejadme lo que opinéis respecto al original y a este, no sé si llamarlo, entre comillas, remake, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí, chicos, esto es todo y como siempre digo, nos vemos en el siguiente vídeo.